Es porque hay unas normas sobre las medidas de la bici, ¿no? Entonces vamos a poner aquí la bici y los jueces van a comprobar si estamos dentro de las medidas correctas. A ver. La primera medida es sobre el eje del pedalier, que no puede haber más de 5 centímetros de plomada más atrás. Entonces aquí está, este es el eje pedalier, y aquí está en 5, y vemos que está correcto más atrás. Y aquí de largo creo que es 75, ¿no? 80. Entonces está también dentro de los límites. Si alguna de estas dos placas toca la bici, está fuera de los límites. ¿Y qué pasaría si estás fuera de los límites? ¿Tienes que reajustar? Pues que no puedes correr o tiene que venir tu mecánico a ajustártelo. Pero bueno, los mecánicos tienen en todos los equipos una máquina similar que la comprueban siempre antes de venir. Y también el peso está también regulado, pero bueno, normalmente las bicis de contrarreloj están todas dentro del peso, ¿no? En las etapas de montaña también se pesan al llegar a veces para comprobar que están en todos los límites.